Muy buenos días, amigas y amigos internautas. Bienvenidos nuevamente a Utopística, el programa de la Biblioteca Jesús T. Piñero. De la manera en que planteamos el significado de Utopística en nuestro primer programa, les recordamos a ustedes que estamos buscando la comprensión de los problemas más complejos de nuestro tiempo y además sus posibles soluciones. Así que en Utopística tenemos un compromiso con explicar nuestro tiempo y adelantar las soluciones a los problemas de mayor complejidad. En este segundo programa de Utopística vamos a estar trabajando con una serie de temas muy importantes, temas contemporáneos, como las transformaciones de la economía mundial, su impacto en la economía de Puerto Rico y además algunas recomendaciones, observaciones sobre las alternativas para superar la actual crisis económica. Para poder comprender, entender, explicar estos tres elementos que les hemos planteado a ustedes, hemos invitado a este programa al doctor Jaime Benson, quien es catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y al igual que en los programas el programa anterior y programas subsiguientes, nos acompaña el doctor Manuel Almeida y el doctor Jaime Parch. Así que bienvenido, doctor Benson. Nuestros colegas estarán compartiendo la conversación, pero vamos a dar inicio con la presentación que va a estar a cargo del doctor Manuel Almeida. Gracias, Jaime. Pues nada, nosotros quisiéramos de alguna forma comenzar encuadrando esta conversación con nuestro invitado, el doctor Jaime Benson, que como indicaba el doctor Rodríguez Cancel, es catedrático del Departamento de Economía de UPR y autor de innumerables artículos en materia de economía política, y su libro más reciente siendo Castrismo y Socialismo, una crítica a los fundamentos del socialismo del siglo XXI, que dicho sea de paso fue presentado en su momento en esta institución acá en la Universidad del Este. Doctor Benson, un poco para comenzar, antes de aterrizar en Puerto Rico, tratemos de poner sobre la mesa los componentes generales de lo que implica o lo que ha implicado la globalización. ¿Verdad? Sabemos que de alguna manera la globalización implica esta mayor integración de países del mundo, pero que se registra en distintos niveles, renglones, tiene social, cultural, político y económico, que es un poco el que le queremos sacar más punta en esta ocasión. ¿Cuáles son las características generales, a su entender, los contornos más importantes de la globalización en términos de su impacto económico en la economía global, valga la redundancia? Sí, bueno, primero agradecer la invitación a compartir con ustedes en tan prestigioso programa de análisis y discusión académica y de política pública. Yo puedo ubicar el fenómeno de la globalización como que hay muchas discusiones al respecto, porque por ejemplo hay algunos pensadores como Immanuel Wallerstein que entienden que es un fenómeno que lleva desde el siglo XIII. Sin embargo, yo entiendo que si bien podemos ubicar distintas épocas donde sí hubo una especie de auge de integración económica en términos a nivel mundial y de fenómenos de que se acentuó el comercio internacional y la interdependencia y demás, yo creo que por lo menos en el último siglo podemos ubicar una nueva etapa, si se quiere, de globalización económica. Y esto se va a dar a partir de la década del 70, cuando economías industrializadas, las europeas, las de Estados Unidos, en menor medida algunas de las economías asiáticas y latinoamericanas, eran economías autocentradas
¿En qué sentido eran autocentradas? Bueno, en que el motor del crecimiento fundamentalmente consistía en una articulación entre la producción y el consumo doméstico. Es lo que se viene a llamar algunos economistas como el modelo fordista del capitalismo, ¿no? Donde hay una articulación entre la producción en masa y el consumo de masas. Ese modelo tuvo su auge, generó un periodo de estabilidad y de crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial y entra en crisis ya para mediados de los 60, principios de los 70. Como respuesta a la crisis de ese modelo de crecimiento nacional autocentrado, de desarrollo económico, de acumulación de capital, si se quiere, se dan unas respuestas para paliar la crisis. Una de ellas es que muchas de las empresas cuyas principales operaciones estaban en esos países industrializados reubican sus operaciones en países que se han venido a llamar de la periferia, el tercer mundo, como se le quiera llamar, y globalizan sus operaciones productivas. Sus circuitos productivos se mueven a otras áreas, a otros países. Eso da pie a cierto grado de desindustrialización en Estados Unidos y en Europa. Que era lo que planteaba Peter Drucker de la era postindustrial, ese movimiento a la periferia. Definitivamente, así se puede identificar como un movimiento de una economía industrial hacia una postindustrial de servicios. ¿Qué es lo que queda en esos países industrializados? Así que, por un lado, la globalización es globalización de la producción. Que la producción ahora, en vez de estar concentrada en unas unidades nacionales, se internacionaliza y hay una integración de los circuitos de producción a nivel global. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, eso nos lo presenta la industria farmacéutica, ¿no? Que tiene operaciones aquí, sobre todo de ensamblaje de bienes finales, pero mucha parte de la investigación y desarrollo y otras fases menos diestras de las operaciones se dan o en el resto del Caribe, en Estados Unidos, en Europa. Por otro lado, la globalización también implica la liberalización, internacionalización del comercio. El comercio externo de todos los países comienza a tener un peso cada vez mayor en términos de lo que aporta al ingreso y a la producción de cada país. Así también, y de ahí entonces vemos que se forma la Organización Mundial del Comercio, donde se empieza a establecer unas reglas que tratan de regular lo que es el comercio internacional y los tratados de libre comercio empiezan a también a tener una prominencia en términos del ámbito internacional. Y los bloques comerciales, entonces vemos por ejemplo la formación de la Unión Europea, el mercado europeo, un bloque regional, continental, y la Unión Económica Europea, que ahora se manifiesta inclusive de que tienen una moneda, una sola moneda, el Banco Europeo y demás. Y entonces finalmente la finanza, la internacionalización de la finanza, donde se abre, que va de mano con la liberalización del comercio. Hay una liberalización de los movimientos de capital, es decir, que
Anteriormente había un mayor control de los movimientos de capital. Ahora se permite una mayor movilidad del dinero, vamos a ponerlo así, y en ese sentido, pues estas son las características principales del nuevo fenómeno de globalización que se viene dando desde, yo diría, finales de los años 70, principios de los años 80 del siglo pasado. Así que yo pondría un acento en lo financiero, porque ahí vamos a ver cómo el modelo de acumulación de crecimiento económico de la posguerra, ¿verdad?, de mediados de los 40 hasta principios de los 70, podríamos decir que era uno basado en la producción, en la manufactura. Ahora, a raíz de la crisis de ese modelo industrial, asume un rol de mayor influencia y poder, si se quiere, el capital financiero, las finanzas. Y en ese sentido se torna una economía global más volátil, más presta a movimientos bruscos de capital y a situaciones a continuas crisis financieras, que vamos a ver una serie de ellas. La primera es la de México, luego vienen las crisis asiáticas, Rusia, y finalmente la última que se da en el 2008, la crisis financiera internacional. Jaime, ¿algún comentario, alguna pregunta? No, mi comentario era sobre ese mismo aspecto, ¿no? Cómo en estas últimas décadas ese sector financiero ha cobrado una importancia tan enorme, ¿no? Si uno se pregunta, de la globalización, si ese poder financiero no sobrepasa los estados nacionales o las organizaciones internacionales. O sea, realmente es impresionante el poder de estas organizaciones, ¿no? Desde los bancos internacionales, estas organizaciones financieras, ¿no? Como que tenemos que repensar un poco la relación entre Estado y finanzas, por ejemplo. Sin duda, porque lo que está pasando es que la economía, los movimientos económicos dictan el paso, y las instituciones están un poco atrás, están un poco rezagadas, y se evidencia en esta última crisis que se dio en el 2008, donde se había visto un nivel de prácticas y gestiones financieras de alto riesgo que nunca se tuvo la previsión de regularlas debidamente, lo que provocó una crisis de marca mayor en el sistema financiero internacional, y es a raíz de esa crisis que se empiezan a tomar unas medidas. Pero creo que todavía el problema es, y ese yo creo que es el problema que está teniendo Europa también, y es que se hizo una apertura, se hizo una liberalización de las finanzas, pero no fue acompañada de y una globalización de las finanzas, pero no fue acompañada de las debidas instituciones que regulen esos movimientos de capital. Que no hay unas reglas claras, establecidas, que eviten que el sector financiero desestabilice el conjunto económico. Y entonces en ese sentido hay un rezago institucional. De hecho, sí, yo estoy de acuerdo con esa aseveración de que un poco el desarrollo institucional acompañando estos cambios económicos
está rezagado. O sea, y no solamente que está rezagado, no habla de la globalización, y la globalización suena como un término pues bien, un poco neutro. Pero honestamente esta integración pues no es armónica, ¿no? Implica unas relaciones de poder, implica unas asimetrías. Cuando uno hila fino y se acerca a muchas de estas instituciones financieras internacionales, pues la composición, términos de miembros, distribución de votos, corresponde a aportaciones, por lo que, o sea, ya incluso en el funcionamiento de estas instituciones financieras internacionales se da de nuevo, de alguna forma, el despliegue del entrejuego de poderes entre estados. Porque tú un poco pienso en algunas de ellas, quien más aporta económicamente a muchas de estas instituciones, Estados Unidos siempre está primero, o primero o segundo, pero usualmente tiene una proporción bastante mayor, por ejemplo, de votos en toma de decisiones. Digo Estados Unidos porque puede ser Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, los países clásicos. Que un poco sucede también con las instituciones de índole más política. Las Naciones Unidas es un proyecto más que, o sea, lo que quisiera es más proyecto que realidad. También, porque tiene tantos otros problemas de diseño institucional, de cómo se compone. Y entonces, nada, un poco Jaime Benson. Hay un manual de 3 años. Nada, doctor Benson, el asunto de que, claro, ¿no? El aspecto de la liberalización del mercado, de la finanza, si acordamos la típica tríada asociada a lo que se conoció por mucho tiempo como el Washington Consensus, ¿no? Liberalización de los mercados, reducción del gasto social, austeridad y privatización. Pues eso suena todo como medidas económicas, pero la misma vez redunda en efectos concretos, sociales, políticos, ¿no? Uno recuerda los notorios préstamos, programas de ajuste estructural, social adjustment, de ajuste estructural, donde pues sí, o sea, uno podía hacerse llegar de unos fondos para resolver crisis momentáneas, pero con unos acuerdos que implicaban un sinnúmero de problemas en términos domésticos de los países a los que acudían estas ayudas. Que la cosa es bien compleja, ¿no? Pero entonces, dentro de ese panorama general, y esto está todo el tiempo en el debate público, cuando vengan campañas electorales en Estados Unidos, en mitad de término y todo lo demás, en Estados Unidos se habla mucho del outsourcing, pues de eso es lo que se está hablando, ¿no? El asunto del outsourcing son todas estas empresas corporaciones que devienen transnacionales y ubican sus plantas y sus fábricas en otros lugares, y respectivamente del lugar de origen de los headquarters y todo lo demás. El papel, el rol de los Estados Unidos, un poco voy en orden de lo más general a los Estados Unidos, pero entonces un poco quedar en Puerto Rico. El rol de los Estados Unidos dentro de esa transformación hacia un capitalismo globalizado en los últimos 20, 30 años. Bueno, ha sido un rol, yo diría, de liderato, por un lado, de hegemonía hasta cierto punto, pero que a la misma vez ha implicado una erosión de esa misma hegemonía, porque se ha abierto el espacio a unos nuevos jugadores a nivel mundial, desde la Unión Europea por un lado, hasta China, India, Brasil por otro lado, Rusia también. Así que con el fin de la Guerra Fría, aunque Estados Unidos ahora se torna en la única superpotencia sobreviviente, sin embargo, no en las nuevas circunstancias, ¿verdad? No le permite tener vamos a decir, un control absoluto de lo que está pasando. Y también hay un problema de institucionalidad, es decir, ni Estados Unidos estaba listo para estos cambios nuevos. Y
en esa medida, pues, si bien tienen un rol más prominente que los otros jugadores en la escena mundial, no es un rol ya donde, por ejemplo, cuando durante la Guerra Fría podíamos decir que dictaba las pautas a lo que se llamaba el mundo libre frente a la Unión Soviética, porque pues, había como un frente unido. Ya no, al enemigo común desaparecer, pues ya lo que empieza a haber entonces es un mayor intento dentro de este nuevo territorio desconocido de gente de establecer su posición en el juego internacional. Y entonces estamos viendo estos nuevos jugadores, China sobre todo, Rusia por otro lado, y la Unión Europea. Así que lo otro que te voy a decir es que fíjate que sí se establecen como el llamado consenso de Washington en un momento dado, que no generó los resultados esperados, y en todo caso fue un elemento que contribuyó a la crisis. Y entonces ese consenso se rompió, inclusive dentro de los Estados Unidos. Y lo que estamos viendo es, en vez de el fenómeno de, por ejemplo, que tú mencionaste del outsourcing, se está empezando a revertir. ¿Por qué? Porque por los problemas que conlleva en términos de la capacidad de las empresas transnacionales de ser competitivas en la esfera internacional, desde problemas de eficiencia, de turnover laboral, de problemas de distancia y de los costos de transportación, y problemas fiscales, ¿no? Los problemas fiscales de que estos son mecanismos que tienen algunas de estas empresas para no cumplir cabalmente con su responsabilidad fiscal en el país de las cuales son origen. Así que todo esto estamos viendo a raíz del 2008 un reacomodo, inclusive en las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que han cambiado su discurso. Ya estos programas de ajuste estructural, eso se suspendió. Ahora hay una nueva visión al respecto, y lo de el modelo único del ajuste estructural, de la finanza, del fisco, se está viendo la cosa de forma distinta. Yo quisiera volver a ese punto, retornando al inicio del programa. Mencionamos a Emanuel Wallerstein, y yo quisiera en cierta medida tratar de establecer un paralelismo entre el proceso histórico y el proceso económico. Hemos mencionado que ya para la década del 70 esas características de lo que Drucker llamó la era postindustrial, todavía dentro del esquema de la Guerra Fría, era una evidencia de la crisis estructural del propio sistema. Con el fin de la Guerra Fría, la desaparición del bloque soviético, el fortalecimiento de la hegemonía estadounidense como la principal superpotencia, ahí es que despega ese discurso neoliberal, neoconservador, quedan subrayados esos movimientos transnacionales en lo que comúnmente se llama la globalización. Para la mayor parte de las amigas y amigos que nos están viendo, globalización es ese fenómeno. Ahora, ¿por qué mencioné? Y obviamente el elemento clave de todo ese proceso que resulta ser la especulación.
Esa especulación de capitales transnacionales moviéndose a su mejor conveniencia, dislocando procesos que antes eran estructurados, planificados, regulados en alguna medida, y que le permitía quizás en algunos contextos cierta flexibilidad. Vuelvo a Wallerstein por lo siguiente, porque hay unos elementos sumamente positivos de esas transformaciones económicas, pero también hay unos elementos sumamente negativos de las mismas. Wallerstein es uno de los estudiosos que apuntan que ya este periodo es un periodo de transición hacia algo distinto. O sea, que ese fin de la Guerra Fría, todo este comienzo del mundo neoliberal, para Wallerstein es el tránsito hacia algo completamente distinto, hacia un modelo económico distinto, hacia unas relaciones internacionales distintas, sobre las cuales nadie sabe qué es lo que va a venir, si es mejor, si es peor. Pero me llamó la atención que menciona que ya ese modelo neoliberal está haciendo sus propios ajustes. El último comentario fue que en vez de outsourcing ahora se está dando una vuelta, un retorno, ¿verdad? Todavía hay unos espacios, África se ha convertido como en otra gran frontera. China está invirtiendo de una manera excepcional en África, comprando tierras para la agricultura, comprando minerales, comprando petróleo. Está haciendo lo mismo en América Latina. Así que me parece que quizás tenemos que comenzar a apuntar en términos de esas nuevas tendencias del modelo, hacia dónde apuntan. Yo pienso que hay una etapa que como que está cerrando. En la historia nada es completamente claro. Por eso es que siempre se añade la muletilla del post, lo postmoderno. Acabó la modernidad medio milenaria y ahora hay algo completamente distinto. ¿Qué otras características tú avispas en términos de cambio, en términos de la práctica de ese modelo neoliberal de acumulación de capital a nivel internacional? Mencionaste el regreso. ¿Hay algunos otros indicadores o algunas otras tendencias que nos permitan a nosotros pensar que realmente nos estamos moviendo a otra etapa? Bueno, distinta a la de las últimas 3 décadas. Fíjate que yo diría que sí, en el sentido de que no solo lo estamos viendo en términos de la producción, de que muchos de los procesos de producción están retornando a los países industrializados, sino en términos de las finanzas. La reforma financiera en Estados Unidos ha traído cambios importantes, de que es lo último, no necesariamente, de que pudo haberse hecho un poco más y logrado más control para evitar unas crisis financieras futuras, sin duda, pero ha hecho unos cambios importantes. El que estos organismos como el G8, la Organización Mundial del Comercio, organismos transnacionales, el rol que está jugando el Banco Central Europeo en Europa, lo que estamos viendo es sí unos reajustes importantes que están configurando un nuevo paradigma post neoliberal, si se quiere. Así que lo veo como algo positivo, porque lo otro era hacerse de la vista larga y entonces seguir con esto, repitiendo lo mismo, pretendiendo resultados distintos. Y eso era muy peligroso, porque me iba a llevar a una situación donde pues, ya el daño iba a ser muy grande.
Así que sí estamos viendo unos movimientos importantes. Todavía yo creo que, por ejemplo, en Europa está muy arraigado. Ahí vemos cuán arraigado fue el modelo, si se quiere, neoliberal, en el sentido de que hay un dogma muy acentuado por parte de la líder principal de Europa, que es Angela Merkel, en términos de la disciplina fiscal y de no tener la flexibilidad de dónde es que se puede aplicar y dónde no se puede aplicar. Y entonces eso yo creo que ha constituido una camisa de fuerza para, aunque estamos viendo ahora que hay cierta estabilización en Europa, quizás pudo haber sido más acelerada esta recuperación, esta estabilización, y haber minimizado los daños si se hubiera sido más flexible y más pragmático al respecto, por lo menos con lo que había planteado en un inicio el presidente Obama, de que había que privilegiar programas de estímulo, sobre todo en términos de inversiones públicas, para contrarrestar la contracción económica que siempre acentúa la crisis fiscal. Y entonces, pues, si bien todavía queda bastante de eso, y yo creo que el hecho de que la señora Merkel viene del lado este de Alemania y viene de la experiencia del comunismo, hasta qué punto, ¿verdad?, eso la marcó, y en eso es bastante doctrinaria, y las ideas de los libres mercados y demás, pues han tenido ese impacto tan grande en ella, que no ha tenido la flexibilidad de ver las paradojas y los tonos grises de la crisis. Pero sí estoy viendo unos cambios importantes con esas excepciones. Hay un segundo tema que nos planteamos conversar en esta ocasión, y es el que tiene que ver con el costo social de estas transformaciones, ¿verdad? La pérdida de la centralidad del trabajo y el derecho a una vida digna. O sea que estamos hablando también del alto costo social que tiene esta transformación política en términos de desempleo, subempleo, la economía informal, economía informal, obviamente la criminalidad, son una serie de consecuencias directas de estas transformaciones que han dejado fuera de juego a grandes multitudes en los Estados Unidos, en Europa y en el resto del mundo. ¿Cómo nosotros podemos enfocar, aunque ya has hecho un comentario muy importante cuando te referiste a la primer ministro Merkel y su ortodoxia económica? Obviamente hay que ir abandonando esa ortodoxia económica y prestándole más atención entonces a los programas de inversión, a incentivar la recuperación económica, porque lo otro es una trituradora social. Así es. Sí, bueno, sobre lo primero, lo de la pérdida de centralidad del trabajo, yo, de hecho, ese es el título de uno de los ensayos que tomamos prestado el concepto. Sí. Y me refería sobre todo al caso de Puerto Rico, de que una cosa interesante es que nuestro modelo de desarrollo político-económico siempre tuvo unas fisuras importantes que se le han tratado como que de restar luz, pues los políticos y los gobiernos, uno lo entiende, ¿verdad? Porque son cosas que hay que taparlas a veces, pero han venido, ¿verdad? Al no atenderlas debidamente, pues han hecho crisis, y lo que vemos es que
el modelo de Puerto Rico, con todos sus relativos éxitos en momentos dados, ¿verdad? Digamos la época de oro de manos a la obra y demás, tuvo la gran limitación de que nunca logró lo que es el objetivo de pleno empleo del recurso de trabajo. Cosas que se logró en el resto de Estados Unidos, en Europa, por ejemplo en países de América Latina como Costa Rica. Y es algo que entonces con la crisis del modelo de crecimiento de Puerto Rico, pues se ha acentuado a tal punto de que ya tenemos una gran cantidad de la población que su vida no gira en torno al trabajo formal, sino al trabajo informal. Legal e ilegal. Exacto. Y entonces, y estamos hablando de un trabajo que está desprotegido, que es muy precario, que da pie a niveles de prácticas y de vida que no son muy dignas, ¿no? Y en ese sentido es un problema que hay que asumir y no podemos despacharlo como que, bueno, aquí es un problema de que las redes de seguridad social ha debilitado la ética del trabajo y que es un problema de la víctima, ¿verdad? Culpamos la víctima, el problema no está, la fiebre no está en la sábana. Y es un problema institucional, de política pública, de que esta economía perdió la capacidad de crecimiento. Y si bien en sus mejores momentos en que estaba creciendo, también tenía un problema de generación de empleos. Ahora ese problema de generación de empleos se ha acentuado. Y entonces, dentro de eso, pues, están criticando que hay unos programas de apoyo de asistencia social. No es lo justo ni lo adecuado. De que, porque si el mercado no provee, si la economía no provee, hay que garantizar unos niveles mínimos de vida digna, alimentación, educación, vivienda, salud. Y con la crisis fiscal del Estado, pues eso se torna aún más problemático. Pero no deja de ser una necesidad. Así que a eso es lo que me refería respecto a ese tópico. Y así que la proyección hacia el futuro, pues eso hay que tenerlo en cuenta y no podemos estarlo despachando con que esto se corrige con eliminar la red de seguridad social. Volvemos pronto con el tema de si esa era de oro era de 24 quilates, ¿verdad? O no. Y cómo el país no tiene la capacidad de hacer los ajustes frente a todos estos cambios que se están dando dentro de la globalidad. Pero tenemos que ir a una breve pausa. Regresamos en breve. Regresamos a nuestro programa de Utopística del día de hoy, en el cual tenemos como invitado al doctor Jaime Benson. Hicimos unos comentarios al cierre del segmento anterior, pero antes de volver a preguntar o a reflexionar sobre esos planteamientos, vamos a dar paso al doctor Manuel Almeida, que quiere hacer un comentario que me parece que va a poner en perspectiva los temas que vamos a estar discutiendo en este segundo segmento. Almeida. Gracias, Jaime. Sí, bueno, nada, más que comentario, es un poco
A modo de pregunta al doctor Benson, para ya ir aterrizando las dinámicas particulares de cómo se desenvuelve la crisis económica en Puerto Rico. Jaime, ¿cómo tú concibes primeramente la economía de Puerto Rico, habida cuenta de que Puerto Rico es un territorio, una colonia de los Estados Unidos? Este asunto de que si se puede hablar de economía nacional o no se puede hablar de economía nacional. Yo sé que tú has trabajado ese tema en ciertas publicaciones. ¿Cómo tú concibes primeramente la economía de Puerto Rico dentro del conjunto de la economía de Estados Unidos y mundial? Aquí en los años 70, entre los economistas y algunos sociólogos que hacen economía política, se dio un interesante debate al respecto de si esto era una economía nacional, si era una economía dependiente o si estaba integrada a la economía de los Estados Unidos. Yo lo que he visto es que desde antes del cambio de soberanía, desde el siglo XIX, Puerto Rico se ha ido integrando, igual que Cuba en su momento, a la economía americana, vía la producción de azúcar por un tiempo, mercado de exportación, y no solo, por un lado estaba la producción y la exportación de azúcar, pero por otro lado estaba la importación de todo lo demás, de los alimentos, de los bienes industriales y demás manufacturados desde los Estados Unidos. Con el cambio de soberanía sí acentúa esa integración y pasamos a ser parte del mercado americano, del sistema arancelario de los Estados Unidos, del sistema monetario, del sistema bancario y finalmente, cuando se nos concede la ciudadanía, del mercado laboral de los Estados Unidos. Así que estamos integrados sin duda, somos una economía regional, no podemos hablar de una economía nacional en Puerto Rico, no existe. Que es una aspiración de algunos, es legítima, pero engañarnos con que ya alcanzamos una economía nacional es quizás tratar de no lograrlo, porque ¿verdad? Es decir que ya logramos lo que no se ha logrado no estamos entonces siendo describiendo lo que es, porque y no estamos partiendo entonces de donde estamos, sino donde alguna gente quiere llegar, pues mire, y es legítimo esa aspiración. Lo otro puede ser tratar de integrarnos de una forma más equitativa, ¿verdad? Porque la integración hasta ahora ha sido muy desigual. Aquí nos aplican leyes, pasan decisiones y no tenemos ni nada que decir al respecto. Y en ese sentido, pues es una integración muy desigual. Por otro lado, nos tratan muy desigual en términos de los recursos federales, de los programas federales. Así que somos, sin duda, una economía regional de los Estados Unidos, pero que está integrada de forma muy desigual. Pues, un poco siguiendo pues, por ahí y ya un poco más concreto con el caso de Puerto Rico, ¿cómo tú entiendes que se ha reflejado este paso, este rollback de las regulaciones, este paso a políticas neoliberales? ¿Cómo se ha visto eso ejemplificado, por ejemplo, en Puerto Rico? ¿Verdad? Uno tiende a pensar en términos de administración gubernamental, uno tiende a pensar el último turno de la administración de Hernández Colón, uno tiende a pensar en la administración de 8 años del doctor Rosselló y posteriormente. ¿Cómo se ha visto reflejado en Puerto Rico esos cambios económicos, esas tendencias globales? Bueno, yo diría que si te fijas en Puerto Rico, durante la época fordista, de desarrollo autocentrado de los Estados Unidos, nosotros lo que hicimos fue participar de ese modelo. Lo que hicimos fue incentivar
el que parte de los circuitos de producción manufacturero de los Estados Unidos se hicieran en Puerto Rico, y a la misma vez participamos nos integramos a las instituciones que propiciaban el consumo de masa. La red de seguridad social se extiende parcialmente, no totalmente. Participamos de esa red social, somos parte del sistema financiero, bancario de los Estados Unidos, del sistema de la Reserva Federal. Aquí vienen las grandes cadenas de distribución de bienes, de los detallistas, de los Sears, Pennies y demás, y participamos entonces de esa norma de consumo de masa y producción en masa, ¿no? Con la única diferencia que aquí esa integración es muy desigual, porque lo que hacemos es que se exporta lo que se produce y se importa lo que se consume. No hay una articulación, sino que somos una plataforma, si se quiere, industrial de la economía americana y del consumo. También participamos del consumo. ¿Qué pasa? Eso entró en crisis en los años 70, ¿no? Y ¿cómo nos rearticulamos? Pues fuimos de los primeros en eso, en recurrir a un esquema más globalizado. ¿Cómo así? Pues vía la 936, la sección 936, que lo que hace es que un fenómeno que ya se estaba dando previo a la 936, que es la llegada del sector farmacéutico, de instrumentos profesionales y demás, se formaliza una forma de retenerlo, de aumentar su presencia y de globalizar sus ganancias vía los incentivos de la sección 936. El hecho de poder retenerlas aquí y repatriarlas sin pagar impuestos federales, el poder ganar réditos y reubicar en el sector bancario esos fondos, esas ganancias, y moverlas a nivel internacional, pues lo que hizo fue pues ya que nos integramos plenamente a la globalización. Pero a la misma vez, los esquemas de producción en ese sector ya manifiestan una tendencia más, si se quiere, neoliberal, porque de un sector que antes era altamente sindicalizado, como es el de la ropa y los textiles, donde había una alta presencia del sector sindical, donde la negociación colectiva era parte del arreglo institucional, se sustituye por lo que llamamos salarios de eficiencia. Es decir, el sector farmacéutico lo que hace es que paga unos salarios por encima de la norma y unos beneficios, y evita la sindicación. Pero a la misma vez exige un nivel de disciplina laboral y de ritmo de producción mucho más acentuado, lo que permite unos niveles de acumulación de capital más pronunciados. Y pues por ahí es que estamos viendo, lo que vemos entonces es que se reducen unas tasas de sindicación que estaban alrededor del 20% a un 7%. Y ahora la sindicación se concentra en el sector público. Ya apenas existe sindicación a nivel privado. Por otro lado, lo vemos en términos de que el ritmo de que así como se debilita la red de seguridad social en Estados Unidos, pues nos afecta a nosotros también.
y el auge del sector financiero, ¿verdad? Como los fondos 936 en la banca propician que lleguen aquí todas estas instituciones del mercado financiero, como las casas de corretaje, los bancos de inversión, los seguros, los hedge funds, y que entonces también participamos de la dinámica de la especulación financiera, sobre todo en el mercado de bienes y raíces. Y aquí vemos que aunque hubo una crisis a mediados de los 70 donde se vino abajo el valor de la propiedad y donde hubo una serie de quiebras bancarias, a raíz de esa recomposición se da un momento en que parecía que no había fin, y era que la propiedad apreciaba enormemente todos los años. Y entonces se formó una burbuja inmobiliaria que alguna gente entendía, se habían metido al razonamiento que había de la llamada nueva economía en el resto del mundo, de que ya los ciclos comerciales se habían superado. Es decir, que lo que era crecer y crecer, esto no tiene fin. Hasta que, ¿verdad? En el 2007 implosiona la burbuja financiera a nivel local. Y ha tenido todos estos efectos, donde muchas familias han perdido sus hogares, donde los bancos tienen unos niveles de préstamos que no han podido recobrar, unas pérdidas, en lo que generó una crisis bancaria. Así que así ha sido como hemos sido afectados por todo el fenómeno. De hecho, perdón, permito que Parch comente si quiere, pero yo sí quiero hacer un comentario que un tanto polémico, pero es porque el asunto de la 936 a veces se usa como una panacea, que como si hubiese reflejado lo mejor de todos los tiempos. Yo recuerdo un ensayo de una colega, Miriam Muñiz, en algún momento señalaba y recordaba que vamos, muchas de estas eran industrias de alta composición orgánica de capital y que por lo tanto producían poco empleo, y que en su época dorada lo que se produjo fue cerca del 10% de la gente que estaba empleada, que no es decir una estrategia de desarrollo económico sostenible, ni mucho menos. Por eso que tampoco eran 24 quilates. Sí, por eso no eran 24 quilates. Nunca lo ha sido, ¿no? Nunca lo ha sido. Jaime Parch. Quería preguntar, te comento que aún en la época de oro de la economía de aquí, ¿no? Cuando había producción de empleo, ¿no? Nunca se llegó a un nivel aceptable de empleo. Entiendo que en las últimas décadas el gobierno un poco ha servido para crear empleo, pero que ahora ese gobierno está en crisis. O sea, hay una deuda enorme, una limitada capacidad ya de tomar prestado. ¿Qué implica eso para una posible creación de empleos? Si ya ni siquiera el gobierno, el Estado, tampoco tiene muchos recursos para crear, ¿no? En ese mercado de empleo. Bueno, lo que significa es que no se puede continuar. O sea, el gobierno, el modelo de crecimiento fue la manufactura, fondos federales y inmigración, ¿verdad? Ese fue el modelo de crecimiento. Con todo eso, las tasas de desempleo se mantuvieron en 2 dígitos. Nunca se logró un objetivo, digamos, yo lo pongo teóricamente, habría que ver que el objetivo sería como de un 7% para lograr pleno empleo en Puerto Rico. Nunca lo logramos. ¿Qué pasa? Cuando ya ese modelo implosiona también, pues entonces el gobierno, como la opción es traer farmacéuticas que generan pocos empleos directos y muy pocos empleos indirectos, porque importan todos sus insumos y exportan toda su producción. Pues
el gobierno entonces se ve obligado a compensar como aumentando el empleo público. De 11% que era el empleo público en 1960, aumentó a 22% ya en 1996. Así que, y más o menos está por ahí actualmente. Estamos hablando de alrededor de 250.000 empleados públicos. O sea, el gobierno es el principal patrón. El problema es que como la economía no está creciendo hace 8 años, no se puede sostener ese patrón. No hay base económica para sostener ese modelo. Ya el gobierno no puede sostener el factor de compensación en el empleo. Bueno, el sector privado no lo crea, lo creo yo. Pero es que ya no lo está creando el sector privado, ya el gobierno perdió la capacidad de crearlo, y peor aún, está en una situación donde va a tener que eliminar esa función, que reducir el empleo público. No, al menos que haya una transformación dramática que no se prevé por el momento, lo va a tener que hacer. Y hemos llegado al fin del camino. Se agotó, los mecanismos de compensación se agotaron. Eso tenía su tiempo contado y ya pasó. Entonces, ya allegándonos a la crisis en toda su manifestación en Puerto Rico, ¿no? Hay que hacer una distinción, un poco repasando para el programa, que yo recojo una distinción que tú haces y que recojo de un artículo que publicaste hace varios años en el boletín del Departamento de Economía. Nosotros sabemos que la crisis en Puerto Rico antecede por espacio de 2 o 3 años a la crisis global. O sea que por lo tanto hay unas dinámicas y unos elementos locales internos al país que llevan a ese desenlace. Háblanos un poco de, número uno, qué es lo que lleva a esa crisis que antecede a la general, a la global. Y luego, dada entonces la crisis global, cómo empata la nuestra con esa más amplia que se da. Bueno, fíjate que yo pondría dos momentos, ¿verdad? Primero en los 70. El modelo de industrialización por invitación llega a su fin. Se reformula vía la sección 936, como digo yo, le da un segundo aire, pero ese segundo aire tiene sus limitaciones en términos de creación de empleo. Porque antes estamos hablando de manufactura intensiva en mano de obra y ahora estamos hablando de manufactura intensiva en capital y en tecnología. Sí, que de alguna forma sirve porque también comienza el traspaso de fondos federales. Y de una manufactura globalizada, conectada al mundo, pero no tanto a Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? Que esa segunda fase llega a su fin, ¿no? Porque la crisis fiscal dentro de los Estados Unidos, que implica que desde que se fundó la sección 936, ¿quién fue el principal opositor? El Comité de Finanzas del Senado, presidido por el ex senador Robert Dow, y el Departamento del Tesoro Federal. Hicieron 5 informes sobre la sección 936 y todos fueron negativos. ¿Por qué? Porque implicaban una sangría al fisco federal. Es decir, las empresas que estaban aquí generaban unos ingresos aquí y fuera de aquí, que vía las transacciones interpresas, o lo que se llama el mecanismo de transfer pricing o de precios de transferencia, hacían llegar aquí esos ingresos, esas ganancias. Y inclusive, para poner un ejemplo, la Eli Lilly tiene una planta
en Carolina que produce pastillas anticonceptivas. Importa el estrógeno de un laboratorio que hay en Francia, de la Eli Lilly. Le compra ese estrógeno por debajo del costo de producción de ese estrógeno. Laboratorio en Francia de la Eli Lilly reporta pérdida. No paga impuestos en Francia. Se elabora la pastilla anticonceptiva aquí, se fabrica y se le vende a la distribuidora en Estados Unidos, a la que la empaca y la distribuye, en Rochester, Nueva York, a un sobreprecio. Lo que implica que finalmente la de allá la va a tener que vender a un precio menor y va a tener pérdida. ¿Qué es lo que se está haciendo? Transfiriendo las ganancias a nivel global a Puerto Rico, donde están exentas. Entonces, lo que le preocupaba al Tesoro es que la de Rochester no está pagando esos impuestos sobre esas ganancias y los está canalizando a Puerto Rico. Entonces analizaban, bueno, ¿cuántos empleos se están creando en Puerto Rico para nosotros estar, como quiera, auspiciando esto? Muy pocos empleos. Entonces, finalmente, eso se hizo muy evidente y con la intensificación de la crisis fiscal en los Estados Unidos se convirtió en un issue. No podían seguir y entonces se trajo el issue finalmente porque querían recortar los fondos de asistencia social a los pobres. Pues el secretario del Trabajo para aquella época, Robert Rich, el economista Robert Reich, dijo, bueno, pues vamos a cortar el mantengo corporativo entonces. Y entonces finalmente eso se concretizó y se le dio eliminación a la 936, un periodo de 10 años, que era el único mecanismo que estaba trayendo algún nivel de actividad económica, con todas sus limitaciones, y entonces hasta esa situación pues se acabó. Así que, por otro lado, entonces eso se compensó ¿con qué? Con un modelo keynesiano, básicamente, de inversión pública, que fue la administración Rosselló, de los megaproyectos de obras públicas, el superacueducto, el tren urbano, la ruta 66, el Coliseo. Bueno, entonces eso se compensó y muy bien. Pero dentro de un territorio tan limitado, ese esquema tiene sus límites, porque hasta cuánto más autopistas, centros comerciales, grandes obras de infraestructura vas a hacer. Y llegó se agotó. Y entonces ya no ha habido un sustituto. No ha habido un sustituto, y entonces con la implosión de la burbuja inmobiliaria, pues aquí nos tenemos. Ya nos encontramos en una depresión económica de 8 años. Yo creo que una pregunta que debería reflejar esos últimos comentarios es la validez de las estrategias actuales de atracción de capital y la ausencia de atractivos para el capital local. Todavía se repite el modelo de atracción de ese capital de nuevas empresas por la vía de exenciones y más exenciones y más exenciones, cuando en ocasiones las empresas están buscando otros elementos o consideran otros elementos que ya no son necesariamente eso. Y por otro lado, el capital local, el dinero que podría estar surgiendo desde el país, no tiene los mismos beneficios. Entonces termina en certificados de depósito, en ese juego de especulación para ganar un 3% aquí, un 4% allá.
Y yo creo que hay que revisarlo primero y hay que ser más creativos con lo segundo, no empezar a ponerle impuestos al movimiento cooperativo porque es exitoso, ¿verdad? Porque están desestimando el valor social que tiene esa parte de la acumulación de capital. ¿Cuáles serían algunas de las estrategias que debería de seguir el gobierno para ser más efectivo en sus campañas de atracción de inversión? Vamos a completar la pregunta para que de una vez... Sí. Yo creo que esa pregunta sería la primera de una más amplia. Número uno, ¿qué vías para salir de la crisis actual se pueden contemplar dentro del arreglo territorial colonial existente? Uno. Y la segunda pregunta sería, ¿hasta dónde puede llegar las alternativas o las vías dentro de las limitaciones territoriales? Y entonces a partir de ahí la segunda pregunta sería, ¿cómo empatar el resolver el estatus como mecanismo para continuar ayudando al desarrollo económico de Puerto Rico? Fíjate que yo he hecho un señalamiento de que inclusive en las mejores épocas, en la época de Aurora no fue de 24 quilates. ¿Y qué era lo que faltaba ahí? Bueno, el problema es uno de que tenemos una situación política, o sea, el marco institucional político, nuestra relación con los Estados Unidos. Es una relación temporera, de indefinición política, que genera una gran incertidumbre sobre cuál es nuestro futuro político. Y eso siempre ha afectado el potencial de desarrollo económico. Siempre lo ha afectado. Se dice que el estatus y la economía no están relacionados. Mire, en un momento dado el Partido Popular fue muy efectivo. Muñoz Marín fue un genio en eso y convenció a mucha gente que así era, pero lo hizo mandando a más de la mitad de la población a los Estados Unidos. Así que tenemos que romper cuando ya es más que evidente que eso no se sostiene. Tenemos que resolver nuestro problema político. Urge hacerlo. De hecho, el último informe del grupo de trabajo de Casablanca sobre el estatus de Puerto Rico así lo señala. El que no se haya resuelto el problema del estatus mantiene a Puerto Rico atrás en materia económica. Y el bienestar económico en el largo plazo de Puerto Rico está íntimamente ligado a una pronta resolución del problema del estatus político. Lo dice el informe de Casablanca. Lo han dicho varias publicaciones recientemente, de Economist, de Washington Post. Hay que asumir el problema, no podemos estar en negación ya. Dentro del marco territorial podemos manejar la crisis, es lo que estamos haciendo, manejando crisis tras crisis. Es manejo de crisis, pero el espacio y los recursos para manejar la crisis cada vez son más limitados. Tenemos que atender el problema del estatus político, sin duda. Lo debemos de hacer de forma transparente, justa, democrática. Es lo que tenemos que hacer, pero no podemos seguir posponiéndolo porque nos está aguantando. Mire, la inversión privada en los últimos, privada, en los últimos 9 años, la real, después de deflacionar, ha bajado un 70%. Eso es alrededor de 8% anual. Tenemos que resolver el problema. De aquí a allá, tenemos que reconocer que no podemos seguir haciendo las cosas como tradicionalmente se han hecho. Porque no estamos en una situación normal. Estamos en una situación de severa crisis que ya no nos permite seguir haciendo lo que hacíamos antes. Ya el gobierno no puede ser
el patrono de último y de primer recurso. No necesariamente, o sea, y aquí el colega Elías Gutiérrez ha hecho unos señalamientos muy importantes. Yo me considero un economista post-keynesiano, o sea, tengo una influencia keynesiana muy fuerte. Pero esto no es una fórmula mágica. Las condiciones para políticas keynesianas en Puerto Rico se agotaron hace tiempo. ¿Por qué? Porque como la economía no crece, nos hemos tenido que endeudar hasta más no poder. No hay más espacio para seguir endeudándose. No podemos financiar déficit con más déficit. No lo podemos seguir haciendo. Se nos agotó el espacio para políticas keynesianas de crecimiento, de ajuste, de salir de la recesión. Bueno, el problema es que tenemos un problema de depresión económica permanente que ya no nos permite ese tipo de política. Así que hay que ser más pragmático al respecto. Y hay que hacer en este momento un manejo prudente del gasto público. Y no podemos pretender seguir aumentando el gasto público y tratar de compensar con una cantidad enorme de impuestos. Porque una economía que está deprimida no puede ser. No tiene la capacidad de asimilar tantos impuestos, y por el contrario lo que hace es que acentúa la contracción económica. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero hay un último tema que yo quisiera que tocásemos también en esta conversación que hemos tenido en la mañana de hoy, y es el valor de la publicación reciente, que de hecho se presentó el libro del doctor Benson aquí, y que el doctor Almeida va a hacer unos comentarios en torno a él también por su importancia en términos políticos en esta coyuntura histórica. Sí, no, unos comentarios que a su vez pues, sirven de pregunta a nuestro invitado. El libro Castrismo y Socialismo, crítica de los fundamentos del siglo XXI, se publicó a finales del año pasado. Sí. Sí, a finales del año pasado se presentó en la Universidad del Este. También tuve el placer de participar con el compañero Arturo Torresilla y Perichi. Y el doctor Luis Perichi. El doctor Luis Perichi, ya en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Y trata una crítica pormenorizada del chavismo como entendido, si no me equivoco, si recuerdo bien, como un sistema capitalista monopolista de Estado, con un correspondiente modo de regulación, con unos elementos muy particulares. Y que era una experiencia que estaba haciendo trastes con lo que quedaba o con lo que ha ido quedando del Estado de Derecho, y que no ha rendido fruto en términos económicos. Un poco hablamos del libro, in a nutshell, ¿no? En resumidas cuentas, sobre qué trata el libro, porque es una vigencia, tiene una tremenda vigencia el libro, porque si Chávez, el chavismo existe, está en el poder, incluso se ha recrudecido en algunos sentidos, ¿no? Un poco cuando se pierde la cabeza de Chávez, este monstruo, esta hidra de innumerables cabezas, tira a veces para todos lados y a veces yo creo que se ha recrudecido realmente. Hablamos del libro, y a partir del libro, ¿qué te parece o qué opinión te merece los desarrollos más recientes con Maduro en el poder allá en Venezuela? Bueno, agradezco la oportunidad de hablar sobre esto. Fíjate que el libro responde a un ajuste de cuentas que yo hago, porque yo vengo de esa tradición, ¿no? Marxista. Y cómo pues la utopía comunista, vamos a ponerlo así, pues se convierte en una gran pesadilla,
un fracaso como modelo de alternativo al capitalismo occidental, neoliberal, socialdemócrata, como se le quiera poner. Y peor aún, ni siquiera logra el objetivo de superar el capitalismo, porque lo que hace es que sustituye un capitalismo de mercado por lo que yo digo un capitalismo monopolista de Estado, donde el Estado se convierte en el único capitalista, en el único empresario, porque no logra eliminar, como dice Marx, lo que caracteriza el capitalismo, que es que prevalezca la relación entre capital y trabajo asalariado. Eso se sigue perpetuando, la única diferencia que el capital se concentra. Marx y Engels habían identificado una tendencia en el capitalismo de libre mercado hacia la concentración del capital. La competencia, la libre competencia lleva a la larga a una concentración de capital cada vez en menos manos, a la formación de consorcios, de monopolios, y Engels inclusive llegó a hablar del capitalismo de Estado, bajo la experiencia de Bismarck. Eso fue, y entonces Lenin ya inclusive lo dice como tal. Bueno, el socialismo no es otra cosa que un monopolismo, que un capitalismo monopolista de Estado al servicio del pueblo, dice Lenin. Entonces, ¿qué pasa? El problema con un capitalismo monopolista de Estado es que se dan unos niveles de concentración del poder económico inauditos y una fusión con el poder político. Y entonces, ahí sí, el Estado no solo es un monopolio en términos de productor de bienes y servicios, sino que es un monopsonio en la contratación de trabajo asalariado. Los niveles de explotación laboral se acentúan de una forma increíble. Entonces, en vez de ser una superación del capitalismo, se convierte en un hipercapitalismo. Entonces, se acentúa en términos políticos por la centralización del poder político, que en el modelo marxista-leninista, finalmente stalinista, se convierte en la concentración del poder en un caudillo carismático. Stalin, Mao, Kim Il-sung, Enver Hoxha, Fidel Castro. Ese modelo que fracasó, se vino abajo, ¿verdad?, con la caída de la Unión Soviética, del muro de Berlín, trata de resucitar nuevamente en América Latina. ¿En base a qué? En base a que sí, que la institucionalidad venezolana entra en crisis, y entonces un político, un caudillo militar, carismático, populista, se aprovecha y asciende al poder y prácticamente anula el Estado de Derecho imperante y concentra el poder en su persona, dentro de un marco formalmente democrático, pero donde la institucionalidad democrática se anula, porque se concentra el poder en esa persona, hasta el punto que por periodos largos gobierna por decreto, donde no hay una independencia del sistema judicial, donde no hay independencia del sistema electoral, no hay la desconfianza, no es un principio del sistema electoral, donde están todos los partidos representados y hay su fiscalización y demás. Así que ese modelo
que se ha presentado como una alternativa supuestamente progresista a la versión neoliberal del capitalismo, pues no lo ha sido realmente, y democrática tampoco lo es. Y en ese sentido, pues, ya que estos tópicos no se discuten tanto en Puerto Rico, me parecía que era importante que estas reflexiones mías, este ajuste de cuentas, lo hiciera público, porque me parece muy importante que estas cosas se tengan en consideración y que nosotros, que estamos en una crisis muy seria, no caigamos en estos juegos populistas y en estos experimentos, porque las crisis se prestan a ese tipo de opciones, porque entonces la solución es peor que la enfermedad. Sería un gran retroceso para Puerto Rico. Y lo digo porque estamos en una situación donde vamos a resolver en algún momento la situación del estatus, pero en una situación de crisis muy seria. Y estas opciones populistas autoritarias pueden apelar, porque mira, ya se ha estado hablando de que una de las ventajas de Puerto Rico ser independiente es que se puede integrar a Petrocaribe, que es el esquema chavista, y al ALBA. Eso tiene un costo, o sea, eso no es de gratis. El que prácticamente te regalen el petróleo, es que no te lo están regalando. Como dicen los americanos, there's no such thing as a free lunch. Por algún lado te lo van a cobrar. Y en términos del costo político, del espacio democrático y social y económico, puede ser muy alto. Y en ese sentido es que, ¿verdad? Lo que me impresiona es todo el nivel de influencia política que todavía tiene ese esquema, no solo en Puerto Rico, en América Latina, en Europa y en el resto del mundo. O sea, tiene un poder de seducción enorme. Y me parece que es importante tener esta discusión abierta. Aprovechamos para recomendarle a los que nos están viendo y compartiendo con nosotros a que busquen el libro de Jaime Benson. Está accesible en Amazon, ¿verdad? En Amazon, Libros AC en Santurce, La Tertulia del Viejo San Juan, La Librería Mágica en Río Piedra, son las opciones donde pueden conseguir el libro. Tiene una evidencia increíble para la perfección. Pues lamento nuevamente tener que decir que hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Jaime Benson por habernos acompañado en esta ocasión, y a los colegas, el doctor Jaime Parch y el doctor Manuel Almeida. A las amigas y amigos internautas, Agradecimiento a Radamés Barreto. Radamés Barreto, nuestro director técnico, y a las amigas y amigos internautas los invitamos para que vuelvan a sintonizarnos la próxima semana. Que tengan muy buen día.